Hubo un tiempo no tan lejano, os estoy hablando de 2022, en que Londres dejó entrever a Jerusalén que si Israel cruzaba la línea roja de anexionarse Cisjordania, el Reino Unido se movería en la dirección opuesta, reconocería el Estado palestino. Bueno, pues hoy ese escenario ya no es una hipótesis académica. El Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Francia han anunciado el reconocimiento de Palestina. Y como respuesta política interna en Israel, buena parte de su gobierno empuja precisamente hacia la anexión de partes de Cisjordania. El mundo se lleva a sí mismo y constantemente a profecías autocumplidas. Es el choque frontal entre dos lógicas que llevan años madurando, la de quienes creen que solo un gesto contundente a favor de la solución de dos estados puede rescatar el proceso, y la de quienes concluyeron que tras el 7 de octubre y la guerra de Gaza, cualquier estado palestino al oeste del Jordán sencillamente no va a pasar. Vamos a ordenar qué está pasando, en qué momento geopolítico nos encontramos, cómo ha reaccionado Israel, qué implicaría legalmente una anexión y qué horizonte se abre para Oriente Próximo. Vamos con ello. Ayer mismo, a las puertas del inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Reino Unido, Canadá y Australia anunciaban el reconocimiento formal de Palestina. We are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. Y horas después Portugal se sumaba, y hoy hemos sabido que Francia también lo hará. Todas estas capitales enmarcaron la decisión como un intento de reactivar la solución de los dos estados, tras dejar claro, eso sí, que Hamás no puede tener ningún papel de gobierno o de seguridad en Gaza. Let's be frank. Hamas is a brutal terror organization. Y además pidieron acelerar un alto el fuego que permita encarrilar reformas en la autoridad palestina y negociaciones políticas. Y Mark Carney, en Ottawa, sostuvo que el actual gobierno israelí trabaja metódicamente para impedir que haya un Estado palestino. Y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, lo vinculó a una apuesta histórica y coherente. Y la respuesta del gobierno israelí fue inmediata y bastante dura. Benjamín Netanyahu afirmó que quienes reconocen a Palestina entregan un premio enorme al terror y remarcó que un Estado palestino nunca existirá al oeste del río Jordán. Añadió que la respuesta israelí llegaría en su viaje a Estados Unidos esta semana. En paralelo, el Foro de Familias de Rehenes acusó a estos países de pasar por alto que aún hay 48 rehenes en manos de Hamás. Y Hamás ya dio su opinión hace meses, como sabemos. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto que puede ser un punto sin retorno? El telón de fondo institucional es muy relevante. En julio de este año, el Parlamento israelí, la Knesset, aprobó por 71 votos a 13 una moción no vinculante a favor de aplicar soberanía israelí en partes de Cisjordania, es decir, de anexionarse partes de Cisjordania. Los partidos de Yair Lapid y de Benny Gantz decidieron ausentarse de la votación, pero la amenaza ya estaba sobre la mesa. Era un gesto simbólico, pero que unificaba al bloque derechista y anticipaba el clima de lo que iba a pasar luego. La coyuntura diplomática también se mueve. Francia y Arabia Saudita impulsan en Nueva York una cumbre para sumar más reconocimientos. Riad habría advertido de serias repercusiones si Israel optara por la anexión, y Washington, bajo la administración de Donald Trump, ha calificado esta oleada de reconocimientos como una función teatral, mientras intenta mantener alineados a los socios árabes claves. Pero ¿cómo se ha tomado de puertas adentro de Israel estos reconocimientos? Pues con un rechazo transversal, tanto del gobierno como de buena parte de la oposición. El presidente Isaac Herzog la llamó un día triste para quienes buscan la verdadera paz, y los líderes opositores, Yair Lapid y Benny Gantz, aunque critican al gobierno por no evitar el desastre diplomático, también califican el paso como una recompensa a los terroristas de Hamás. Por supuesto, desde la derecha del gabinete, por ejemplo, nuestros queridos Zipi Zape, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, se anunció que propondrían la anexión inmediata de Cisjordania y el desmantelamiento de la autoridad palestina. Incluso ministros considerados más moderados dentro del Likud mencionaron la necesaria aplicación de soberanía tanto en Judea como en Samaria. ¿Qué les está frenando para que llegue la anexión de forma inmediata? Pues, aunque alguno no os lo creáis, es el propio Netanyahu quien, desde su oficina del primer ministro, habría pedido a algunos legisladores del Likud, es decir, de los suyos, que no presionen en público con el tema de la soberanía en este momento, argumentando que perjudica la posición negociadora de Israel con su aliado principal, Estados Unidos. Al fin y al cabo, la decisión de aprobar los asentamientos del proyecto de UNO, que ya os he comentado, supone una estocada mortal contra el Estado de Palestina. Es decir, la expansión de asentamientos es ya una política de Estado para la coalición de gobierno y va a continuar con reconocimiento de Palestina o sin él, haciendo imposible la materialización de ese Estado.
Pero ¿qué significaría esa anexión? Veamos. El territorio de Cisjordania lleva ocupado por Israel desde 1967. Tras la Guerra de los 6 días, Israel lo ocupó militarmente, arrebatándoselo a los jordanos, que fueron parte del ataque contra Israel junto a egipcios, iraquíes y sirios. Y desde entonces lo administra, además los jordanos lo cedieron. Dijeron que abandonaban sus pretensiones y responsabilidades sobre ese territorio. Pero el andamiaje jurídico actual se rige por los acuerdos interinos de 1995, es decir, los acuerdos de Oslo. Estos acuerdos establecieron un mosaico de competencias por la división en 3 áreas de toda Cisjordania. Primero, el área A de ciudades palestinas con administración civil y seguridad bajo la autoridad palestina, aunque con prerrogativas de intervención militar israelí. Segundo, el área B, con zonas palestinas menos densas, administración palestina y control de seguridad por Israel. Y tercero, el área C, que sería el resto, incluidos los asentamientos y numerosas comunidades palestinas, bajo administración y seguridad israelí, con la autoridad palestina encargándose de los asuntos civiles que no estén vinculados a la propiedad de la tierra. Esta es la arquitectura que sigue en pie de facto ahora mismo. Y sobre ese tablero Israel ha consolidado una presencia de cientos de miles de colonos en Cisjordania. A 1 de enero de este año, el censo del Yesha Council, el Consejo de Asentamientos, contabilizaba 529.000 colonos en Cisjordania, que si se añade Jerusalén Este, anexionada por Israel, añadiría 233.000 adicionales, según el Servicio Europeo de Acción Exterior. Y eso nos dejaría un total combinado de 737.000 colonos entre Cisjordania y Jerusalén Este. Sobre el terreno implica eso más o menos 147 asentamientos reconocidos por Israel y 224 más no autorizados para el conjunto de Cisjordania, incluida Jerusalén Este. La anexión implicaría, por lo tanto, que Israel extendería su ley, jurisdicción y administración de forma completa a las partes de Cisjordania en las que no las tiene, es decir, las áreas B y C, integrándolas a Israel como territorio soberano, igual que hizo de facto en Jerusalén Este en 1980 y en los Altos del Golán un año después. Todas ellas decisiones que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideró violaciones del derecho internacional, y así quedó registrado en las resoluciones 478 y 497. Por supuesto que la anexión iría contra la Carta de las Naciones Unidas, también contra los propios acuerdos de Oslo, pero cabe preguntarse cómo sería en la práctica esa anexión, que es más que posible por parte de Israel. Y los diseños más citados desde el año 2020 han pensado en una anexión parcial con 2 pilares. Por una parte la de los bloques de asentamientos y por otra la del Valle del Jordán, es decir, se incorporarían a Israel todos los asentamientos y una franja importante del Valle del Jordán. Y todo eso constituiría alrededor del 30% de la Cisjordania, aproximadamente la mitad del área C. Pero para cuadrar esa geometría, el plan debería realinear nuevas fronteras y construir nuevos pasos fronterizos entre lo que sería Israel y lo que quedaría para los palestinos. Aunque como aquello es un mosaico imposible, unos 100.000 palestinos se calcula que quedarían dentro de Israel en las nuevas anexiones, pero bajo administración civil palestina y no como ciudadanos israelíes. Y ese híbrido de soberanía israelí con residentes no ciudadanos bajo administración ajena y protección de seguridad de Israel ya era un motivo de preocupación hace tiempo, porque nadie entendía qué leyes regían la propiedad, las licencias o los tribunales, por hablar de algunos detalles triviales. De tal forma que en Cisjordania el derecho jordano o las leyes de la autoridad palestina siguen siendo importantes, salvo orden contrario de los militares israelíes, pero en esa nueva situación habría un gran totum revolutum de todas estas medidas legales, sin tener en cuenta que los colonos, por su parte, están sujetos en gran medida al derecho civil de Israel mediante órdenes militares. Todo esto podría obviarse si la anexión fuera completa, que es algo que debemos también suponer que está en la cabeza de los gobernantes de Israel, se atrevan a materializarlo finalmente o no. Pero en este caso el problema sería el estatuto legal de los palestinos, que quedarían dentro de un territorio soberano de Israel. Pero para entender eso tenemos los casos pasados de lo que ocurrió en Jerusalén Este y en los Altos del Golán. En los Altos del Golán, que fueron capturados por Israel a Siria en la Guerra de los 6 días y anexionados, como os digo, en 1981 mediante una ley específica, se extendió la legislación israelí a todo el territorio. Y los drusos, la principal población previa, que eran entre 20.000 y 25.000 personas, recibieron la oferta de convertirse en ciudadanos israelíes tras la anexión, pero la mayoría lo rechazó. Y os estaréis preguntando cuál es su estatuto actual, ¿verdad? Pues el de residentes permanentes con acceso a servicios israelíes, por ejemplo, empleo, educación y salud, pero sin derecho a voto en elecciones nacionales, sí locales.
pueden solicitar la ciudadanía y en los últimos tiempos lo han hecho bastante para obtener beneficios prácticos. Y algo parecido ocurre con la anexión de Jerusalén Este, que fue capturada a Jordania en 1967. Cuando se ampliaron los límites municipales, se aplicó la ley de Israel, lo que culminó en la ley básica de 1980, que la declaraba capital única e indivisible de Israel. Y los palestinos previos, que es lo que nos interesa, alrededor de 360.000, no recibieron ciudadanía automática, sino estatuto de residentes permanentes. De tal forma que, igual que los drusos, tienen acceso a servicios sociales, salud, educación y voto municipal, pero no nacional. Aunque en su caso el estatuto es revocable y 14.500 palestinos han sido expulsados de Jerusalén Este desde entonces. Todo esto nos lleva a otra pregunta. ¿La anexión resuelve el problema o lo agrava? El gobierno de Israel lo presenta como una respuesta simétrica a los reconocimientos. Si Europa formaliza a Palestina, Israel formaliza su soberanía en el terreno y bloquea la posibilidad de los dos estados, lo que políticamente refuerza a la coalición y satisface a la coalición de su gobierno, del gobierno de Netanyahu, y satisface a su ala más dura. Pero geopolíticamente es una jugada de altísimo riesgo. Primero porque tensiona el triángulo con las monarquías del Golfo y Jordania. Los Emiratos Árabes Unidos, piedra angular de los acuerdos de Abraham, ya han marcado que la anexión es una línea roja diplomática. Y Arabia Saudí, cuyo reconocimiento supondría un acuerdo de paz duradero con Israel para todas las monarquías árabes, ya ha lanzado advertencias serias de si Israel cruza ese umbral. Por lo tanto, para Washington, que necesita a Riad para el petróleo, para Irán y para el Mar Rojo, una anexión complicaría mucho la arquitectura regional. En segundo lugar, porque abre un frente con Europa. Tras el paso de Londres, Ottawa, Canberra, Lisboa y París, varios socios de la Unión Europea, Bélgica, Luxemburgo, Malta, están en dinámica de reconocimiento. Si Israel responde con anexión, el paquete de reacciones europeas pasaría de lo simbólico a lo material, y eso llevaría a vetos, sanciones, restricciones financieras sobre entidades vinculadas a asentamientos, por ejemplo, o contra políticos, o contenciosos en tribunales europeos, y una coordinación diplomática que erosionaría mucho la posición de Israel en foros internacionales. En tercer lugar, yo pienso que todo esto no resuelve el problema de fondo, a menos que la intención de Israel sea echar a todos los palestinos. Y esta es una vuelta de tuerca pestosa, porque es posible, ya que hace extranjeros a los palestinos en su tierra. Aplicar la ley y la administración de Israel en porciones de Cisjordania sin otorgarles la ciudadanía a esos residentes palestinos, a mí me parece una invitación a que el conflicto se haga más agudo aún. Y parece extraño que se haga aún más agudo, ¿verdad? O quizás sea esto lo que se desea y lo que se va a promover aprovechando los reconocimientos europeos. Forzar la decisión de los habitantes palestinos de irse de sus tierras en un éxodo que probablemente acabaría en Europa. Y esta es una posibilidad real, tal y como se está configurando el problema, porque después del reconocimiento, algunos gobiernos europeos no van a poder dar marcha atrás y decir que no reciben a esos exiliados si se produjera ese éxodo. Y echad más la imaginación hacia el futuro, sobre los problemas políticos que crearía esto entre el país receptor e Israel, y también dentro del país receptor por la propia dinámica política que se le vendría con esa población. Y sí, estoy pensando en la dinámica política causada por Hamás y por la guerra en Gaza. O por ejemplo los jordanos, que deben de estar temblando con la previsible crisis de refugiados. Pero es que la posibilidad de que los palestinos sigan bajo administración civil palestina dentro de un territorio soberano israelí, con seguridad de Israel y sin discriminación, es un círculo que a mí me parece muy difícil de cuadrar, si no imposible, y que generará oleadas de litigios y de choques entre poblaciones. La historia comparada nos enseña que cuando el derecho y la realidad van por direcciones opuestas, el conflicto está asegurado. Otro punto cuarto es que Hamás ya canta victoria, porque gracias a los sacrificios del 7 de octubre, como decía Ghazi Hamad, líder de Hamás, llegan estos reconocimientos. اليوم ليش كل الدول اعطيني بس اقول لك مثل ليش كل الدول اصبحت تعترف بفلسطين الان قبل 7 اكتوبر هل في دوله تجرأت على ان تعترف بدوله فلسطين اعطيني بس مثال الان حصاد 7 اكتوبر هو الذي خلى كل العالم يفتح عيونه على القضيه الفلسطينيه اليوم ليش كل الدول اعطيني. Si además Israel responde con la anexión, la hipótesis de un desarme de Hamás y de un intercambio de rehenes desaparecerá, y eso implicará más ofensivas en Gaza y más presión internacional contra Israel. Con lo que a mí me parece que Hamás debe estar relativamente cómoda en este escenario y en esta perversidad. En quinto lugar, ¿qué pensarán en Estados Unidos? Cierto es que en el mundo MAGA hay muchas voces pro anexión, pero hay otras muy obsesionadas con no dinamitar la relación con Jordania, con Arabia Saudí, con Emiratos o con Turquía, porque
Por una parte se nos muere el negocio. Además, tiendo a pensar que Trump lo apoyaría, visto como no ha detenido casi ninguna de las ambiciones de Netanyahu, pero en la esperanza de que los intereses con las monarquías del Golfo acabarán reacomodándose, y eso es lo que no creo que sea tan fácil. Estados Unidos e Israel claramente se quedarían aisladas internacionalmente, con personajes como Putin sonriendo con sus propios territorios ucranianos anexionados, por ejemplo, pero además con los países árabes diciendo, ¿realmente con quién tenemos una cierta garantía de que la relación pueda mantenerse a largo plazo, de tal forma que la región de Oriente Próximo se quede tranquila y se quede pacificada? Ya hemos visto el movimiento de Arabia Saudí yendo a buscar árnica, es decir, protección a Pakistán, una potencia nuclear. Y en conclusión, parece que el hartazgo de muchos gobiernos con la ofensiva eterna de Netanyahu en Gaza pues nos ha llevado a este punto de no retorno, de inflexión, como queráis llamarlo. El movimiento coordinado de estos países europeos, pero también de Canadá y de Australia, coloca a la solución de los dos estados otra vez en el centro de la conversación global, justo cuando Netanyahu la quería eliminar. Es un gesto cargado de simbolismo que, si es seguido masivamente, va a ponerle muchas dificultades a la política actual de Israel. ¿Se atrincherará Israel ante esa ofensiva? ¿Habrá una convergencia de izquierdas y de derechas? Porque ahora es lo que parece, desde la derecha gubernamental hasta sectores importantes de la oposición, parece que hay un movimiento contra el reconocimiento de Palestina y no sé si la tentación de responder con la anexión, que puede producir un gran coste diplomático y estratégico y jurídico, como os digo. Por otra parte, ¿bastará el reconocimiento de Palestina para traer el problema de los dos estados otra vez? Yo creo que no. Hamás sigue siendo lo que es y la autoridad palestina no sabe lo que son unas elecciones desde el año 2006. Porque está muy bien reconocer a Palestina, pero hay que tener claro que ese reconocimiento lleva exigencias a los palestinos, de exigencias de reforma de la autoridad palestina y de qué se hace con Hamás, porque Hamás no puede estar por ahí delante. Ellos mismos se sacaron de cualquier solución política de este problema. Luego están las cuestiones de la liberación de los rehenes, de acabar con la guerra en Gaza y reabrir canales con los socios árabes por parte de Israel. Pero bueno, esas cuestiones ya no nos competen y sí competen a Washington. Porque todos sabemos que sin Washington y sin Estados Unidos no hay quien pare a los israelíes ni cambie su forma de actuar. De cualquier forma, estamos hablando del conflicto entre Israel y Palestina y sabemos, porque hemos tenido mucha experiencia, que siempre que puede ir mal, va peor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya sido interesante. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.